Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a entrar en tema en una de estas prácticas que considero que son súper importantes, que son de los pilares al respecto de la planeación financiera y que nos dan muchísima información, si bien es imposible que desde un análisis, un modelo creado, se puedan considerar los flujos de forma eficiente futuros, porque a fin de cuentas básicamente el rendimiento de un nuevo proyecto o de la empresa que ya está andando tiene muchísimas variables en consideración. Pues es como la economía, es imposible de predecirla, es imposible determinar cuándo va a suceder algún evento desafortunado, y lo mismo sucede por ejemplo con el clima, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que el clima tiene eh, cierta, cierto pronóstico y de repente suceden cosas que a lo mejor ni siquiera se acercaba a esto? A lo mejor se pronosticaba un día soleado y termina sucediendo una gran tormenta o viceversa. Entonces, bueno, hay muchas implicaciones, pero sin duda el hecho de que tengamos esos parámetros para saber cómo puede ser este panorama a futuro nos permite desde un principio tener información para la toma de decisiones con relación a la empresa, a tal vez el fondeo de la empresa, si queremos levantar capital, si queremos buscar deuda, si queremos invertir o expandir nuestras unidades de negocio, nuestro proyecto. Y básicamente el hecho de que podamos generar estas proyecciones y tener o generar este panorama futuro, generar cierto nivel de claridad conforme al performance financiero, al rendimiento financiero de la empresa, pues nos implica y nos va proporcionando cada vez más valor. Claro está, y es una de las máximas que proporciono y que promuevo en esta formación, que la calidad de la información con la cual se desarrollan las herramientas está positivamente correlacionada con la calidad de los resultados. Si a los modelos le metemos información que a lo mejor es demasiado subjetiva, que a lo mejor no está fundamentada y son solamente suposiciones, pues eso implica que también el resultado sea pues cada vez más sesgado y cada vez más alejado de lo que pudiera suceder. Recordemos esta máxima de buscar generar estas proyecciones apegadas a la realidad. Pero sin duda, muchas veces, y también conforme a cuál es la situación en específico que queremos analizar, en muchas ocasiones es mejor partir de una premisa, a lo mejor no tenemos mucha información, pero es mejor partir de estos supuestos, de estos conocimientos de expertos, personas que conocen mejor el mercado, que conocen mejor la operación de la empresa, por ejemplo, y eso implica que estamos utilizando las proyecciones o las suposiciones de las personas que más saben de esa área, de ese tema, de esa empresa, y de esta manera podemos estar más confiados al respecto de que estas proyecciones y estos modelos de forma general pues están más apegados a la realidad o a lo que de verdad pudiera suceder. Entonces, vamos entrando un poquito a detalle y vamos a ver, pues el tema es proyección de flujos de efectivo futuros. Como comentaba, pues hay muchísimas ventajas de hacer esto, ya no tanto de cara a la planeación, a la administración, a la toma de decisiones diarias, cotidianas al interior de la empresa, sino también para mostrar el performance financiero a inversionistas posibles, a aliados estratégicos, si queremos levantar capital. Y nuevamente, pues hay muchísimas situaciones en las cuales nos es de utilidad tener o tener la capacidad de demostrar cuál es el rendimiento financiero de la empresa, pasando de lo general a lo específico. A lo mejor en tu caso específico estás buscando levantar capital y por eso quieres conocer cómo puedes hacer esto, o quieres a lo mejor generar claridad al respecto de algunas tomas de decisiones que puedas tomar de cara al futuro próximo, y esto también pues nos es de mucha utilidad, ¿no? El tener cierta claridad de cuál va a ser el comportamiento financiero de la empresa a futuro, y desde luego eso es lo que vamos a estar intentando resolver en esta lección con esta herramienta. Vemos entonces que pues estamos tratando de promover esta herramienta de proyección de flujos de efectivo futuros y vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Creo que la forma más profesional, más fundamental, más eficiente, más secuencial, y recordemos nuevamente, la claridad en la comprensión de las finanzas es la eficiencia de su gestión. Por lo tanto, si nosotros comprendemos claramente el cómo se están generando estos flujos de efectivo futuros, eso implica que pues sabemos qué es lo que estamos analizando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos comunicando. Por lo tanto, en su momento ya vimos cómo podemos hacer estados financieros pro forma con información referente a lo mejor a cierto nivel de incremento de ventas proyectadas, con información a lo mejor
de pues cómo se pronostica que va a cambiar, va a crecer o va a decrecer el mercado en el que estamos, y por eso es tan importante generar también este análisis macroeconómico y también de la industria en la cual estamos. Y una vez que podemos generar esos estados financieros pro forma, ya lo comprendemos bien, hasta ahí está todo bien al 100%, y también hemos identificado cómo, o hemos inclusive desarrollado aquí, ya hemos visto esta herramienta de cómo generar estos flujos de efectivo financieros, cuáles o cómo generar esta identificación de estos flujos de efectivo financieros. Y básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar estas dos herramientas y combinarlas. Por un lado tenemos la estructura financiera y los estados financieros bien fundamentados, con información sólida y con fundamentos claros. Y por otro lado podemos generar esta proyección o generar esta correlación, determinar estos flujos de efectivo financiero, ya no tanto para un escenario que ya pasó, sino para este escenario que se espera suceda en este año próximo, en estos 3 años próximos, etcétera. Entonces, pues básicamente de este modo, al realizar la determinación del flujo de efectivo libre a partir de los estados pro forma, que ya vimos cómo desarrollar, podremos identificar de una forma muy confiable los flujos de efectivo futuros. Y nuevamente, esta es una metodología que yo sugiero mucho porque esto nos implica que comprendemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos comunicando. Digo, a lo mejor sueno muy redundante o repito mucho esto, pero de verdad, genuinamente creo que la claridad en la comprensión de las finanzas es la eficiencia de su gestión. Entonces, si por algo nosotros necesitamos generar esta proyección de flujos de efectivo, independientemente de qué sea o cuál sea esta razón por la cual necesitamos generar esta proyección de flujos de efectivo futuros, nos va a ser de extrema utilidad comprender qué es lo que significan y qué información nos revela cada una de las partes que conforman estos flujos de efectivo futuros. Los flujos de efectivo futuros básicamente sabemos son estos flujos de efectivo totales de la empresa o el flujo de efectivo libre, y este flujo de efectivo libre se conforma por tres flujos de efectivo, que son los flujos de efectivo operativos, los mentados FEO, también el cambio en el capital de trabajo neto, que son básicamente inversiones o desinversiones en activos a corto plazo, y el gasto de capital, que es lo mismo, inversiones, pero en activos fijos o activos a largo plazo. Entonces, una vez que tenemos identificados y bien consideradas estas tres fuentes o estos tres flujos de efectivo, podemos utilizarlos, condensarlos, fusionarlos y determinamos pues este flujo de efectivo libre. Y de esta forma, ya como hasta este punto ya somos capaces, con otras herramientas que hemos visto en esta formación, ya somos capaces de identificar de forma clara y eficiente esos flujos de efectivo futuros. Sin embargo, aquí tenemos una aclaración. En la práctica, hay ocasiones en las que este proceso no se realiza necesariamente con esa estructura. Como comento, es lo que yo recomiendo y que desde una perspectiva profesional, clara, eficiente, todo apunta y nos revela que es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, en ocasiones, en la práctica, las personas y los analistas financieros o los administradores financieros generan esta proyección de los flujos de efectivo futuros de una forma distinta, ¿no? Tal vez no con esta secuencia o con esta estructura que yo propongo aquí. Sin embargo, toda determinación de flujos de efectivo futuros debe de cumplir con esas tres premisas básicas o con esos tres flujos de efectivo que conforman el flujo de efectivo libre, que son los flujos de efectivo operativos, es decir, cuáles son los flujos que se espera que la empresa genere año a año, mes a mes, en estos periodos operativos a futuro proyectados. También cuál es ese cambio, ese incremento en la inversión, tal vez en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en inventarios, en efectivo, en caja, que son temas meramente relacionados al activo circulante o pasivo circulante o meramente cuestiones a corto plazo. Y también cuáles son esas implicaciones al respecto de la inversión en nuevas maquinarias, en nuevos terrenos, nuevos edificios, nuevos equipos de transporte, en nuevos camiones, nuevos carros, cualquier cuestión o cualquier activo que pertenezca a un activo fijo y que sea considerado como un gasto de capital. Por lo tanto, pues una vez que identificamos todas estas áreas y las consideramos al interior de este modelo, sea cual sea el modelo, nuevamente pasando de lo general a lo específico, tenemos aquí el marco y los lineamientos de cómo se estructura y cómo se define y cómo se determinan esos flujos de efectivo. Y básicamente lo que tenemos que hacer es esto, adaptarlo a la situación de tu empresa en particular para determinar estos flujos de efectivo futuros. Y también vamos a ver algunas consideraciones que son de extrema utilidad a la hora de generar esta determinación de estos flujos de efectivo
libres, como lo son los costos de oportunidad y los costos fundidos, que los tenemos aquí abajo. Entonces vamos a ver que pues vamos primero a revisar qué significa cada uno de estos y después cómo nos puede ser de utilidad comprender este tipo de costos, cada uno de ellos, y también vamos a ver un ejemplo de cómo se pudiera desarrollar una determinación de flujos de efectivo libres o flujos de efectivo financieros o solamente flujos de efectivo, como se le quiera conocer. Nuevamente, en algún momento de esta formación tengo este video en el cual explico la gran confusión de muchas terminologías, por lo tanto, siempre que sea posible, a mayor claridad, mejor comunicación. Entonces, si yo digo flujo de efectivo, puede ser muy ambiguo, pero si yo digo flujo de efectivo libre y sabemos de lo que estamos hablando, es mucho más probable de que estemos en los mismos términos y de que estemos entendiéndonos, que básicamente estemos utilizando el mismo lenguaje y de esta forma nos aseguremos que tengamos una mejor comunicación. Entonces, vamos a ver que el costo hundido se refiere a una inversión monetaria que ya ha realizado la empresa y que no se puede recuperar. En este caso, un costo hundido es algo que ya se realizó y que no, pues ya no tiene ninguna significancia de cara a la toma de decisiones futuras. Por ejemplo, si yo quiero generar, a lo mejor tengo la idea, si tengo una firma de consultoría, tengo una idea de que a lo mejor a mis clientes les pueda ser de utilidad un servicio orientado a proporcionar todo lo necesario, todo lo que necesiten, los conocimientos y las herramientas necesarias de estos clientes para que ellos sean capaces de levantar capital por su propia cuenta, ¿no? Esa es mi hipótesis. Y yo requeriría llevar a cabo una investigación de mercado. Esta investigación de mercado también requiere pues una inversión. Una vez que llevo a cabo esta inversión, ya tengo la información de estas personas, de mi público objetivo, y ya sé qué tan probable es que este proyecto funcione, ya tengo más información para generar estas proyecciones financieras a futuro y no estar en blanco, no estar básicamente tomando decisiones a ciegas, pero la inversión de este estudio de mercado ya representa un costo hundido para mí, porque pues ya la hice e independientemente de la decisión que tome, el día de hoy, por ejemplo, si esa decisión la tomé hace 3 meses, en estos 3 meses se realizó la investigación de mercado e independientemente de la decisión que yo tome el día de hoy, eso ya fue un costo para mí. Entonces eso es un costo hundido. Si yo aborto este proyecto, a lo mejor pues eso implica que si yo analizo el proyecto, el costo total de ese proyecto fue pues la investigación de mercado, pero gracias a esa investigación de mercado, gracias a ese costo hundido, pude darme cuenta de que no hay la viabilidad financiera o esa necesidad por parte del mercado que yo creí o que yo intuí desde un principio. Entonces también tiene sus ventajas, sus bondades y el por qué generar esta consideración de estos costos hundidos en la práctica. En otras palabras, un costo hundido es un costo que ha sido, pues valga la redundancia, hundido en un proyecto o decisión y no puede ser alterado o revertido independientemente de las futuras circunstancias. En la toma de decisiones financieras, los costos hundidos no deben influir en las decisiones financieras, ya que no tienen impacto en los flujos de efectivo futuros. Y a pesar de no tener una validez en la toma de decisiones, hay algunas razones por las que los costos hundidos podrían ser considerados o registrados en la práctica empresarial, tales como de A, contabilidad de reporte, son de utilidad para generar esta contabilidad y tener este control financiero de la empresa. B, análisis de proyectos, como comentaba, a lo mejor podemos analizar el proyecto que comenzamos de crear este nuevo curso o esta nueva formación que proporcione todas las herramientas y conocimientos necesarios para que los empresarios levanten capital por su cuenta y pues básicamente el resultado es que al analizar este proyecto pues es un proyecto que tiene saldo negativo, pero en caso de que yo hubiera identificado viabilidad financiera, las ganancias hubieran sido mucho mayores. También C, consideraciones psicológicas de los inversionistas, y esto tiene que ver con una perspectiva meramente humana, el cerebro humano, y básicamente eso es un sesgo cognitivo que se conoce como el sesgo del costo hundido, tal cual, en el cual si nosotros estamos haciendo algo y ya no le vemos futuro a eso que estamos haciendo, pero ya lo hemos hecho mucho tiempo, esa consideración o el hecho de que nosotros tengamos en nuestro subconsciente presente que ya hemos realizado mucho esfuerzo, hemos invertido mucho dinero, tiempo y trabajo en realizar esta labor, ya sea un proyecto, una empresa, una relación, cualquier cosa, eso implica que
desde una perspectiva psicológica nos cueste más dejar esa actividad en específico. Y también nos sirve para esta planificación y aprendizaje. Planificación para futuros proyectos que puedan ser similares o que básicamente, como estamos en la misma industria, se tiende a pensar que las empresas generan proyectos dentro de su misma industria porque es lo que conoce, por lo tanto tienen más herramientas para planificarse y también generan este aprendizaje orgánico. Sabemos que hay diferentes fuentes de información. Tenemos las fuentes primarias. La fuente primaria de información es información que yo de primera mano puedo recolectar. Si yo me acerco a mis clientes y les pregunto qué opinan, qué necesitan, qué problema puedo ayudarles a resolver, y básicamente toda la información que yo pueda levantar de primera mano es información primaria. Y también tenemos la información secundaria, que es información que a lo mejor fue extraída por una empresa que se dedica a hacer análisis sectorial, análisis de mercado, y es información que yo puedo consultar en una página web, en un blog, en artículos o en alguna base de datos especializada. Pero básicamente el costo hundido también implica que generemos este aprendizaje y esta mejora continua. Y por otro lado, vamos a ver que el costo de oportunidad es el valor de la siguiente mejor alternativa que se debe renunciar al tomar una decisión. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio y nosotros queremos utilizar este edificio para almacenar inventario, almacenar equipo o utilizarlo de oficinas para un proyecto que tenemos en puerta, pero también tenemos otros proyectos o también pudiéramos inclusive vender este edificio y obtener ese valor financiero, económico de mercado de forma líquida. Por lo tanto, tenemos que tomar la postura consciente de que estamos renunciando a la oportunidad. Por ejemplo, si ese edificio nos dieran $1,000,000 por él, estamos tomando la decisión consciente de renunciar a ese $1,000,000 con la intención de que ese edificio pueda ser destinado y se lleve a cabo ese proyecto en el cual lo estamos dejando. Entonces, y por lo tanto, desde una perspectiva financiera, eso implica que sea considerado bajo esta premisa de que es un costo de oportunidad. Ya en alguna lección pasada estuve hablando de estos costos de oportunidad, pero también tienen una implicación, pues algo relevante de cara a la determinación de flujos de efectivo futuros, que ahorita vamos a ver. Estos sí se consideran de cara a la toma de decisiones futuras y sí se consideran en la proyección de flujos de efectivo futuros. Entonces, un costo de oportunidad representa lo que podría haberse ganado si se hubiera elegido una opción diferente en lugar de la decisión tomada. Y en términos financieros, el costo de oportunidad podría ser, por ejemplo, la tasa de rendimiento que se podría haber obtenido al invertir en una opción diferente, ¿no? También, si tenemos cierto capital y queremos destinar este capital para el proyecto, quizá estamos tomando la decisión consciente de renunciar a invertir este capital y que nos den una tasa del 8%, por ejemplo, y eso pues básicamente es un costo de oportunidad. Y por lo tanto vemos que el costo de oportunidad es un concepto clave en economía y finanzas, ya que ayuda a evaluar la eficiencia en las decisiones de inversión. Y básicamente en resumen, tenemos que el costo hundido es dinero ya gastado que no se puede recuperar y no debe influir en las decisiones futuras, y el costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa renunciada al tomar una decisión representando lo que se podría haber ganado en una opción diferente. Entonces, básicamente el costo de oportunidad es esta implicación de que estamos siendo conscientes de que estamos renunciando a la oportunidad de obtener ese valor y por eso, desde una perspectiva financiera, es considerada al interior de la determinación de estos flujos de efectivo futuros. ¿Por qué es así? Por ejemplo, vamos a ver ahorita un caso, en el caso de que utilizamos un edificio, por ejemplo, y si nosotros utilizamos este edificio para el proyecto, al finalizar el proyecto, si es un proyecto que va a durar, por ejemplo, 5 años, al finalizar el proyecto, ese edificio va a regresar como si fuera un flujo de efectivo financiero y por eso también genera este valor financiero. ¿Y qué significa esto? Eso significa que al pasar esos 5 años, ese edificio ya lo podemos vender y ya podemos obtener ese $1,000,000 que dejamos congelado. Por lo tanto, en esos 5 años, en ese periodo de 5 años, es cuando ese costo de oportunidad se resarce y ahora volvemos a tener la oportunidad de vender ese edificio o de invertir ese capital en esa tasa de interés, o sea, cual sea el caso, pasando de lo general a lo específico. Entonces vamos a ver un ejemplo de determinación de flujos de efectivo alternativo. En este caso tenemos esta información de Baldwin Company
y se tienen las siguientes proyecciones del proyecto. Al conocer pues, la industria, conocer el proyecto, tenemos esta identificación de esta información, y aquí la propuesta es tener esta perspectiva abierta siempre que se pueda de identificar qué información es necesaria o qué información puede aportarnos más calidad al modelo al respecto de los 3 flujos de efectivo que conforman el flujo de efectivo libre, ya sea el flujo de efectivo operativo, el cambio en el capital de trabajo neto o el gasto de capital. Entonces vamos a ver, por ejemplo, unidades vendidas. Nos es de utilidad saber cuánto vamos a vender de cara a la determinación del flujo de efectivo libre, el precio también, el FEO, el incremento también del FEO, la inflación del FEO también, la tasa impositiva también del FEO, el costo unitario del FEO, el incremento del costo unitario, que esto depende pasando de lo general a lo específico, aunque este tipo de variables también traen consigo cierta subjetividad, y aquí es en donde requerimos tener el acompañamiento de un experto sectorial, un experto de esta industria, o si tu perfil como empresario de esta industria conoces y dominas en particular esta industria, aquí es en donde puede sernos de utilidad básicamente este valor intangible de tener este conocimiento. Pero por lo tanto, este incremento en el costo unitario anual es información que nos permite conocer estos flujos de efectivo operativos, y aquí comenzamos con la identificación del cambio en el capital de trabajo neto, ¿no? Aquí meramente vemos cómo está establecido capital de trabajo neto para iniciar proyecto o el capital de trabajo neto para los años siguientes, ¿no? ¿Cuánto se va a necesitar incrementar en esta inversión de capital de trabajo neto con relación a las ventas? Lo cual también es una movida muy inteligente de cara a la generación de un modelo financiero. Pero básicamente vemos que aquí puede ser inventarios, puede ser incremento en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar o cualquier otra implicación que no sea meramente pues la identificación del capital de trabajo neto tal como se hace en este ejemplo. De forma directa se referencia a esto, pero bueno, básicamente considerar que tenemos que tener presentes los cambios y las implicaciones en este capital de trabajo neto de cara a la determinación de los flujos de efectivo futuros. La depreciación, que también tiene una implicación en el flujo de efectivo operativo y que por lo general en muchas ocasiones vamos a ver que está relacionada directamente con el flujo relacionado al gasto de capital, ¿no? Al CAPEX. Entonces, también es una consideración. Aquí vemos que estamos manejando una depreciación no lineal. Esto es de acuerdo a ciertos porcentajes, que el porcentaje de depreciación en cada caso está en función de los lineamientos fiscales de la industria y de la situación particular que estemos analizando. Por lo general se utiliza la depreciación lineal, que es la metodología más utilizada, pero también desde una perspectiva financiera, en la medida en la cual la depreciación se pueda generar a un más corto plazo, eso es mejor desde una perspectiva financiera para la empresa. También tenemos la consideración de el costo de la maquinaria que se requiere como inversión para el proyecto, lo cual ya es meramente CAPEX, que es ese tercer flujo de efectivo que conforma el flujo de efectivo libre. También el costo del depósito, que es en este caso un depósito que se va a utilizar para llevar a cabo este proyecto, y también esto representa un costo de oportunidad, tal como lo expliqué hace un momento con el análisis de costos de oportunidad. Y también tenemos un valor de recuperación, en este caso referente por ejemplo a la maquinaria. A lo mejor esta maquinaria, si bien en este escenario nos está costando $100,000, al terminar el proyecto después de estos 5 años se prevé que esa maquinaria pueda ser vendida por $30,000. Esto puede cambiar sin duda. Esta máquina puede valer más, puede valer menos, pero desde una perspectiva financiera y de cara a generar este análisis financiero, es la información que se tiene para generar estos flujos de efectivo futuros. Entonces, ya que tenemos la información para generar el modelo, vamos a ver ciertos desarrollos. Vemos, por ejemplo, depreciación y ventas, que nuevamente están en relación a la determinación de los flujos de efectivo operativos, en este caso de estos 5 años. Tenemos la depreciación acumulada. Esta es información que nos sirve para generar esta consideración. A la hora de utilizar estas fórmulas y generar esta formulación, poder ir descontando el costo de la máquina total de la depreciación que ya fue depreciada en un año posterior, y de esta forma tener o poder identificar esta base ajustada de la maquinaria, que es básicamente el valor en libros que no se ha depreciado de esta maquinaria en este caso.
Y nuevamente también esta información puede ser desarrollada pasando de lo general a lo específico, considerando cuál es esta y cuáles son estas ventas que vamos a estar proyectando a futuro conforme a nuestra industria y a nuestra operación. Y aquí es en donde hace sentido lo que en su momento pues hice esta recomendación. Siempre que podamos generar un desarrollo de un modelo financiero, de una proyección de flujos o cualquier modelo financiero que hagamos, en la medida en la cual podamos desarrollarlo a mayor detalle, a mayor claridad, en este caso tenemos el precio por unidad y le estamos sumando el porcentaje de crecimiento que establecimos que le íbamos a estar subiendo año a año. Y de esta forma, pues el hecho de que tengamos esta claridad también implica la eficiencia de la gestión y la eficiencia de la comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que los ingresos por ventas, pues ya tenemos a través de esta formulación, conforme a los precios que tenemos aquí y conforme a lo que establecimos que íbamos a estar vendiendo año a año, tenemos ya ese dato. Tenemos de la misma manera que hicimos con el precio, el costo por unidad, y vamos generando este crecimiento año a año conforme a esa tasa que establecimos. Y también tenemos los costos operativos, los cuales pues es como los ingresos por ventas. En este caso sería el costo variable, que está en relación al costo por unidad y a las ventas proyectadas en cada año. Esta información nuevamente nos sirve para identificar el flujo de efectivo operativo. Vamos a identificar el cambio en el capital de trabajo neto, que es el segundo tipo de flujo que conforma el flujo de efectivo libre, y realizamos este cálculo en el cual vemos que ya vimos también en su momento al analizar la herramienta de la determinación del flujo de efectivo financiero, que vemos cuál es el capital de trabajo inicial y el final para, a través de una correcta formulación, identificar los cambios en cada uno de estos escenarios y de esta forma ir determinando este flujo de efectivo al capital de trabajo neto. Básicamente, esta información nos dice que en el primer año hubo una inversión en el capital de trabajo neto, tuvimos que invertir $6,320, eso dado que comenzamos el año con $10,000 y terminamos con $16,320, por lo tanto, ese cambio requirió una inversión en el capital de trabajo neto o un flujo de efectivo al capital de trabajo neto, como lo vemos aquí, de $6,320 y lo mismo en cada uno de los escenarios siguientes. Aquí al finalizar tenemos un cero. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo neto debemos recordar que es efectivo que se tiene y que se puede convertir fácilmente en liquidez. Este efectivo puede ser inventarios, puede ser literalmente caja, puede ser efectivo que está en caja o pueden ser cuentas por pagar o pueden ser cuentas por cobrar, pero básicamente es información que a la hora de terminar y de cerrar un proyecto, cerrar una compañía, alguna unidad de negocio con la que contemos, esa información representa un flujo de efectivo de salida. Y es por eso que vemos que aquí al final el flujo de efectivo al capital de trabajo neto es positivo, es decir, el efectivo que se tenía invertido en él en este periodo, que se considera el cierre de este proyecto, de esta operación, representa un flujo de entrada para los inversionistas o para los accionistas. Y esta básicamente es una generalización que debemos tener presente a la hora de realizar cualquier análisis de proyectos o cualquier determinación de flujos de efectivo futuros, que el capital de trabajo neto con el que cuente este proyecto al finalizar su operación será representado como una salida de efectivo de la empresa hacia los inversionistas. Y por otro lado vamos a ver información relacionada al CAPEX, al gasto de capital, en donde pues primero estamos analizando el valor de recuperación. Vemos este valor de recuperación antes de impuestos, que es el que ya habíamos establecido en la información de arriba, y también identificamos los impuestos de la venta de esta recuperación para de esta forma identificar el valor de recuperación real o el valor de recuperación después de impuestos. Nótese que en este caso los impuestos de la venta tienen el ajuste de que, como vimos en su momento, la maquinaria no se terminó de depreciar en estos 5 años. Si nos metemos a analizar este caso, vamos a ver que la depreciación total de esta maquinaria en estos 5 años, como vemos aquí abajo a la derecha, fue de un 94.20%. Es así que ese restante, ese remanente de la depreciación o ese valor residual que tiene esa maquinaria, se le descuenta a la hora de generar esta imposición fiscal, dado que es un valor que no se terminó de depreciar y por lo tanto no es objeto de gravar este impuesto. Entonces vemos que a esa diferencia, a lo que de verdad fue una ganancia para la empresa, es a lo que se le aplica la tasa impositiva que ya establecimos, y es así como pues estos impuestos se los descontamos al valor de recuperación
y tenemos ya este valor de recuperación final. También tenemos el estado de resultados pro forma, expresado meramente como un estado de resultados. Tenemos los ingresos, costos, depreciación, utilidades antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Y de esta forma podemos, como vimos en su momento, identificar o generar esos ajustes de acuerdo a los principios de contabilidad y pasar a los principios financieros. Solamente le sumamos la depreciación a esta utilidad neta y vamos a lograr identificar este flujo de efectivo total. Por lo tanto, si nosotros sumamos, en este momento vemos, si yo selecciono la depreciación y la utilidad neta, aquí abajo en esta nueva tabla se utiliza una determinación de los flujos de efectivo distinta, pero para comprobarlo vamos a ver que si yo subrayo estos dos, nos da 39.800, que es lo que tiene establecido en este punto. Básicamente aquí nos está generando esta depreciación, es decir, esta formulación o esta identificación de los flujos de efectivo operativos está de forma lineal, de forma directa, a partir de los principios financieros, meramente considerar qué es lo que está afectando y cuáles son esos flujos que de verdad están sucediendo. A los ingresos se le disminuyen los costos y a eso se le disminuyen los impuestos y como tal tenemos el flujo de efectivo operativo, pero fácilmente hubiéramos podido haber identificado este mismo flujo a través de sumar esta depreciación a esta utilidad neta. Hacer ese comentario porque de cualquier forma es efectivo y se puede llegar al mismo resultado a fin de cuentas, siempre y cuando se haya hecho de la forma correcta. Y por otro lado, este es el flujo de efectivo operativo, tal cual el FEO, que es el primer flujo que conforma el flujo de efectivo libre, y vamos a ver que la máquina y el depósito están en relación al CAPEX, que es el tercero, que es otro de los flujos de efectivo que conforman el flujo de efectivo libre, y aquí abajo tenemos la consideración de capital de trabajo neto, y por lo tanto ya tenemos la consideración de estos tres flujos que conforman el flujo de efectivo libre, y tenemos como resultado, meramente haciendo los cálculos, considerando primero las inversiones. Por lo general, en análisis financiero siempre tenemos un periodo, un año, el cual determinamos como año cero o periodo cero, y este año o periodo cero es en el cual se presentan las inversiones o todos esos egresos, todos esos requerimientos de capital y tenemos un flujo de efectivo total negativo que pues básicamente es esta inversión y a partir de ahí ya comenzamos a ver un flujo de efectivo positivo, un flujo de efectivo libre que ya representa un flujo de salida de la empresa y que puede ser distribuido como dividendos o que puede ser utilizado para pagar alguna deuda que se haya contraído para llevar a cabo este proyecto, pero básicamente este flujo de efectivo es el flujo que estaría generando esta empresa o este proyecto en este caso particular. En este escenario estamos utilizando una evaluación, una determinación de 5 años, sin embargo, al hacer esta evaluación en una empresa, recordemos que tenemos el análisis o la herramienta complementaria de la perpetuidad o la perpetuidad creciente y esa la podemos utilizar, por ejemplo, en el año 5. A la hora de que se genera este análisis de evaluación de empresas, se genera una proyección por 10 años y en el año 10 es en donde se considera esta perpetuidad para considerar todo el valor que va a estar generando a futuro y de forma perpetua esta empresa. Pero también vamos a ver en su momento, más adelante, una herramienta en la cual voy a explicar esta evaluación de empresas. Pero con esta información ya podemos hacernos una idea de cómo podemos generar esta evaluación de tu empresa a través del método de descuento de flujos de efectivo financieros. Y aquí tenemos información complementaria para generar esta evaluación de este proyecto, para identificar este valor presente neto. Tenemos diferentes tasas a las cuales le vamos a generar esta evaluación o esta exigencia financiera para ver cuál es esta viabilidad financiera en cada uno de estos casos. Entonces vemos que en caso de que la exigencia de capital fuera del 5.68%, eso significaría que el valor presente neto fuera este que tenemos aquí. Si le sumáramos 5 puntos porcentuales, eso implicaría que el valor presente neto fuera este que tenemos aquí. Y aquí tenemos, o más bien estas tasas están en función de la tasa interna de retorno, que la tenemos calculada aquí. Como sabemos, la tasa interna de retorno nos dice, en función de los rendimientos que está generando el proyecto o la empresa que estamos analizando, cuál es el retorno que nos genera de la inversión. Entonces, en este caso vemos que este proyecto nos está generando una tasa interna de retorno o un retorno del 15.68%. Y bueno, vemos cómo se pudiera ver en cada uno de estos diferentes escenarios. Aquí solamente hace falta
complementar con las herramientas de estructura de capital la identificación de esta tasa de exigencia mínima aceptable para someter a estrés este modelo, estos flujos de efectivo que acabamos de realizar y de proyectar, y para identificar si hay viabilidad financiera o no. Entonces, hasta este punto, pues tenemos toda la información de cómo podemos realizar esta proyección de flujos de efectivo futuros, y es todo por esta herramienta y por esta lección. Nos vemos en una siguiente lección.